Viernes ya estaban las embarcaciones desde el día jueves presentadas en un parque cerrado, realmente muy bien hecho, donde toda la gente tiene acceso, uno puede disfrutar de todas esas embarcaciones, y de esa forma entonces se fueron mostrando luego en este desfile todos los pilotos y las embarcaciones, para alegría de la gente, para compartir con todos los uruguayos y los muchos argentinos que hay en Punta del Este, precisamente en este enero. De esta manera entonces íbamos viendo lo que pasaba. Y de esta manera entonces iba transcurriendo este desfile, que sin duda ya es un clásico en Punta del Este y que creo que nosotros los argentinos tendríamos que realizar una demostración similar, porque es una forma que la gente tome en contacto
con el offshore y sus embarcaciones, algo que muchas veces no es todo lo habitual que uno le gustaría. De todas formas, ustedes lo ven como los argentinos, los muchos argentinos que hay en Punta del Este y todos los turistas en general se vuelcan para acompañar a estas embarcaciones. Un desfile que transita por Gorlero y que dura aproximadamente 1 hora y media. Con esto les quiero explicar la lentitud con que tienen que circular las embarcaciones, porque se hace muy difícil el tránsito normal. Además, es destacable que para ello no se cierran las calles, sino que en una especie de armonía entre turistas y quienes pasean sus embarcaciones, conviven durante esta 1 hora y media sin molestarse mucho ninguno de los dos. De todas formas, algo realmente muy simpático, en una de las pruebas que, insisto, tiene la mayor trascendencia, el público que se vuelca es muy importante a verla, y además de eso, en este caso, resultó una excelente competencia, con muchos abandonos, porque como lo comentamos, las condiciones climáticas no eran las ideales para navegar, el día era precioso, y eso motivó las roturas de muchos de las partes de madera de embarcaciones, es decir, de los pontones o del túnel, que determinó que más de uno pase algún momento de zozobra cuando sabía que sus embarcaciones corrían riesgo de hundirse, pero prontamente fueron socorridas, en muchos casos no por el sistema de seguridad, que no fue todo lo eficiente que sabe hacer aquí en la Argentina, sino por los particulares, los muchos particulares que estaban con sus embarcaciones presenciando lo que sucedía y que se aproximaban rápidamente para darle una mano, una ayuda a quienes estaban en un mal momento. Pero de todas formas, una prueba que tuvo momentos muy interesantes, en un principio una lucha muy intensa en la clase 3-6 litros y un final en la clase 3-4 litros realmente espectacular. Es como si el offshore se hubiera puesto de acuerdo en estas competencias por el sudamericano, donde ya en Mar del Plata tuvimos un final realmente emotivo entre Franco Santelía, José Bordas y Jorge Kern, Jorge Lao, es decir, las embarcaciones de 6 litros de cilindrada. Aquí fue en 4 litros donde Rodríguez Tixi y Berta Anglada terminaron con un poquito más de un segundo luego de recorrer más de 160 kilómetros. Espectacular entonces todo lo que se vivió en una prueba que tuvo récord de inscriptos, 27 embarcaciones estuvieron en las largadas, y de esa forma entonces muestras que este offshore va creciendo, que pese a los problemas económicos existentes, están todos con ganas de ir a competir, y por supuesto, ¿quién iba a faltar al clásico, a la competencia que es un poco el sueño de todos participar, la de Punta del Este? Y realmente se dio un parque bastante más grande que el de Mar del Plata, recordamos allí hubo 21 embarcaciones, y de esa forma entonces esperemos que para la próxima competencia obtengamos también un número similar, porque inclusive podría llegar a haber algunos botes más. De todas formas, hubo varios que van a tener trabajo para bastante tiempo, porque realmente la embarcación de Franco Santelía José Bordas, como la que utilizó Freuler, como estamos viendo, tuvieron serios inconvenientes y sus reparaciones van a demorar bastante tiempo. Pero esto es algo que vamos a ir comentando a medida que tengamos más imágenes. Ahora, y de esa forma entonces comenzar a discutir esas posibilidades de triunfo y a practicar cuál era el concepto que ellos consideraban que era el más correcto para desarrollar durante todo el tránsito de esta competencia, porque fue bastante larga la prueba y llevó entonces a especulaciones de distintos tipos, como es costumbre en categorías donde no solo la velocidad, sino también el buen criterio muchas veces mandan más que a lo mejor la posibilidad de andar muy rápido, pero también que se fuma de acuerdo a las circunstancias.
ya están ordenadas las embarcaciones, guiadas por la largadora, que era tripulada por Daniel Scioli, que estuvo presente en Punta del Este, inclusive él asesoró sobre el circuito a utilizar y colaboró mucho con la gente del Yacht Club de Punta del Este para la realización de esta prueba. Aquí vemos entonces como 27 voluntades trataban de, en este inicio, buscar el mejor lugar y ubicarse de la mejor manera posible como para estar en muy buena posición cuando lleguen a Punta Ballenas y ahí virar. La lucha en la punta se presentó entre 3 o 4 embarcaciones: Franco Santelía, José Bordas, Jorge Kern con Jorge Lau. También estaba terciando la embarcación que vemos en este momento de Vilaplana, Absidías, y Bubi Kern junto con Edgardo Zerodek. Ellos fueron quienes en las primeras tramos de esta competencia, y aquí lo estamos viendo precisamente, establecen un poco de ventaja, pero estas embarcaciones venían muy parejas, los chicos venían muy jugados, ustedes los pueden contemplar en estas imágenes, y de esa forma entonces había quien, yendo hacia el lado del Río de la Plata, obtenía alguna ventaja, y por otro lado aparecían quienes tenían más posibilidades cuando avanzaban desde Punta Ballenas hacia la isla de los Lobos. Vemos entonces el violento andar que imprimieron las embarcaciones de mayor cilindrada, y de esa forma entonces está un poco la explicación. Fíjense ustedes cómo vuela y qué mal cae la campeona del mundo del año pasado, de Franco Santelía, José Bordas, que tiene que superar una serie de inconvenientes, pero luego tiene que abandonar cuando un impresionante rumbo motiva que prácticamente zozobre su embarcación. Ustedes van a ver en el momento que llegan ellos a puerto, cuando se van dirigiendo hacia puerto, y les puedo asegurar que estaban muy preocupados, pero fueron prontamente socorridos por embarcaciones de auxilio y no tuvieron ningún inconveniente. De todas formas, hubo muchas que tuvieron inconvenientes de ese tipo, es decir, rumbos en distintos lugares de su casco. Es el caso de la Tango 60, que tuvo inconvenientes bastante serios, lo obligaron a ellos a recurrir a la isla Gorriti cuando tuvieron que hacer abandono de la competencia, porque tanto Fernández como Gómez sabían que su embarcación no podía llegar hacia el puerto de Punta del Este. También tuvieron inconvenientes similares. En este caso hablábamos de Franco Santelía, José Bordas, de Bubi Kern con Edgardo Zerodek. También hubo un caso muy especial o muy singular, que fue quien terminó en segunda posición, discutiendo hasta el final el liderazgo de la clase 3-4 litros, junto con Oscar Rodríguez Tixi, que es Miguel Berta Anglada, y de esa manera entonces ellos se vieron con inconvenientes porque también había una fisura en el casco, y cuando ya habían llegado, ya su embarcación estaba esperando para ser retirada del agua, de golpe se empieza a hundir y tienen que rápidamente irla a socorrer. Esas embarcaciones y otras tuvieron algunos inconvenientes, pero nosotros observamos la navegación. En este caso es Jorge Kern, Jorge Lau, quienes en definitiva se llevan el lauro en esta competencia en la clase 3 Elite. Ustedes están viendo la paridad, ahí lo tenemos, a Vilaplana, Absidías, cómo vuela la embarcación de Franco Santelía, José Bordas, y de este lado cómo venía Jorge Kern, Jorge Lau. Aquí tenemos un primer plano de ellos, y de esa forma entonces, con esa garra, con ese esfuerzo, fueron definiendo. Luego se queda la embarcación correspondiente a Vilaplana, Absidías, por un problema en un motor. Se rompió uno de los tubos de refrigeración, y de esa manera entonces la embarcación fue perdiendo rendimiento de uno de los motores, que motivó el abandono cuando estaban en plena lucha, pero estaban cumpliendo recién la primera vuelta. De todas maneras, un espectáculo muy lindo, y por eso se concentró
allí nuestro helicóptero porque realmente los muchachos no se daban tregua. Fíjense en este caso la volada de Jorge Lau, y aquí tenemos cómo iban discutiendo estas tres embarcaciones las posiciones de privilegio. Y de esa forma vemos ahora, en este caso, quién es en definitiva el ganador de clase 3-4 litros, Oscar Rodríguez Pixi, que llevan al triunfo por primera vez un catamarán de muy corta vida, porque hace muy poco que debutó. Aquí quien es el trinomio de la clase 2, estamos hablando de Viviana Aguirre Capurro, Lorencino Hernandorena, que con un sólido andar fueron los que mayor distancia recorrieron por reglamento y se llevaron el triunfo. Todo este esfuerzo que estaban realizando las categorías mayores motivó un número muy importante de abandonos, como fue el caso en la clase 2, donde solamente arriba una embarcación, que es la que estamos viendo en imagen, y también en clase 3-6 litros, donde lo hizo solamente Jorge Lau, porque las otras dos también tuvieron que desertar de la competencia. Creo que las imágenes son más que claras. Aquí lo vemos a Berta Anglada cuando viran la boya de Punta Ballenas y ya se van rumbo precisamente hacia la isla de los Lobos. El espectáculo fue intenso, la lucha también, y todos vivimos una jornada más que interesante. De esta prueba, que como les decía hace un rato, tuvo un ritmo infernal en el comienzo y que cobró algunos abandonos importantes. De esa forma entonces se fueron retrasando algunas embarcaciones. Recordamos que en la clase 2 abandonó Freuler y Brusone, tuvieron un accidente que trajo polémica porque aparentemente la marejada dejada por una embarcación que cruzó cuando ya no se podía hacerlo en parte del circuito llevó a que esta embarcación se despegara notablemente del agua y cayera de punta, donde prácticamente entró por el ojo y los pilotos sufrieran el golpe, el impacto del agua, que no le trajo más que algunos dolores y una pequeña lesión cuando el casco de uno de ellos se arrancó. Pero de todas maneras, por suerte no ocurrió nada. Y recordamos que el otro abandono fue el de Roberto Kern y Eduardo Srodek, que cuando ya estaban terminando la competencia, luego de haber padecido algunos inconvenientes bastante serios, se vieron retrasados por unos problemas de motor, pero cuando trataban de llegar al arribo, un rumbo motivó un instante de zozobro por parte de ellos, porque allí tuvieron que ser auxiliados en una zona donde la profundidad es muy grande, más de 30 metros, y por suerte el pronto socorro de una lancha particular, porque no había ninguna embarcación del Yacht Club de Punta del Este en ese momento, determinó que tengan entonces la posibilidad del auxilio que corresponde. Con respecto a la clase 3-6 litros, abandonó Franco Sant Elías José Bordas, que también tuvo un importante rumbo en su embarcación, se deslaminó parte del piso y entonces ustedes van a ver en qué condiciones llega a puerto dicha embarcación. Y ya habíamos dicho lo que le pasó a Vilaplana Absidía, que con un inconveniente en uno de sus motores vieron cómo se escapaban todas sus esperanzas. Otros que tuvieron inconvenientes fueron Fernández Gómez, que también con un rumbo tuvieron que recurrir, y ya lo dijimos, a la isla Gorriti como emergencia. Mavrisville, ya lo apuntamos, también inconvenientes en la dirección de su embarcación motivaron que se retrasen un poco, pero de todas maneras en un excelente trabajo en el principio estuvieron con esta embarcación. Y esto entonces determina los inconvenientes de quienes estaban en esta competencia, como también problemas menores de índole motriz determinaron el abandono de Percas Ramírez. Y en la
realmente muy importante clase 3 hasta 2 litros. Hubo algunos inconvenientes, el caso de Botana, que se rompió el pontón izquierdo y la embarcación comenzó a hundirse, por lo tanto tuvo que ser socorrida, no hubo ningún inconveniente, llegó a puerto. Por fallas en motor, abandonaron Barigliani Morbelli. Estos pilotos habían tenido ya inconvenientes mientras salían a probar y largaron en un esfuerzo muy grande realizado por ellos. Y también abandonaron la Rosa Esquivel por un inconveniente en el motor, pero de todas formas, y como ustedes pueden haber observado, la gran mayoría de los problemas fueron por quizás las condiciones del mar y también los ímpetus con que se manejaron los muchachos en el inicio de la competencia. Fue una prueba larga donde el recorrido es bastante extenso y eso motivó entonces que aparezcan estos inconvenientes. Había bastante marejada y todo esto jugó un poco en contra de quienes, por supuesto, se jugaron el todo por el todo al inicio y empezaron a tener algunos inconvenientes. Ello permitió el abandono de, sobre todo las embarcaciones de las clases mayores, una tranquilidad más grande por parte de quienes estaban luchando en las primeras posiciones. No así, como les comenté, en la clase 3-4 litros, donde la diferencia fue de 1 segundo 13 centésimas. Y aquí estamos viendo nosotros las imágenes del difícil momento que pasan José Bordas y Franco Santelíes cuando van en búsqueda del puerto de Punta del Este con una embarcación que tenía prácticamente, ustedes lo pueden ver, los motores sumergidos porque estaba el fondo deslaminado y tuvieron serios inconvenientes para llegar a puerto. Lo hicieron con lo justo, el susto es válido, pero también para ellos la tranquilidad y la alegría de, bueno, haber superado ese problema. Sí, sabemos que Roberto iba a tener bastante trabajo porque hay que levantar casi todo el piso de esta embarcación para adecuarla nuevamente. Aquí vemos cómo ellos tratan de llegar, van a hacer señas de una manera bastante desesperada para que las embarcaciones que corrían en su auxilio no levanten muchas olas porque eso le hacía perder el poco rendimiento que tenían, ahí lo ven ustedes, y de esa forma entonces se hundían cada vez más los motores. En un momento pensaron en buscar auxilio en la isla Gorriti, pero luego cambian de intención y se van rumbo hacia el puerto de Punta del Este y allí, en buen reparo, se quedan ya mucho más tranquilas. Aquí vemos como, creo que esta toma es importante, fíjense ustedes cómo el motor izquierdo está prácticamente sumergido y sin embargo seguía funcionando. Esto habla del excelente trabajo que realizan nuestros técnicos y permiten. Y ahora sí, tenemos otras imágenes y vamos a comentarle algo con respecto a la clase 3-2 litros, donde también hubo una lucha muy encarnizada, un muy buen trabajo en los primeros momentos de José Díaz Rodríguez Suciani, también de Ferreira Compagni, de Imboden Forte y también de Piercamilli Tancredi. Ellos estuvieron luchando en un principio, luego se retrasa un poco Piercamilli cuando cambian las condiciones climáticas, más que climáticas diría del mar, y de esa forma entonces José Díaz Rodríguez termina con un poco de ventaja, no mucho, con respecto de quién es el segundo, que está ahí la compañía, y de los terceros, que era Imboden Forte. Para ellos, un triunfo que fue muy importante. José Díaz Rodríguez es uruguayo, nacionalizado en Argentina, lo que hablo
Así que 50.000 te saldrá ese servicio todo. Sí, me salió algo de eso. Te debes haber salido un poco. Para cámara. Montadito va a estar. ¿O no? Tengo otro problema, no sé qué hacer. Paga. ¿Cuánto hay por esto? Está en la inversa. Ojo, bien se fue. Claro, claro. Si le decimos que te ponga...
Estamos haciendo los deberes. Que no quede así, que muy bien. Otro que te están haciendo los deberes. Mirame la cámara, Mauricio. Bueno, pasa. Creo que es un plano cercano a ellos. Sí. Bueno, ahora sí, los dos miren la cámara. Se va con un plano general. Cortame porque ya me pongo... ¿Sí, no lo viste, Oscar Rodríguez? No, porque me parece que anda con la engancha de Malboro. Mira acá. Mira la cámara acá. Miren para acá. Mirando. Perfecto. Miren hacia la cámara. Bueno, un poco de suerte vamos a ir siempre con el loco, rico. Hablen entre ustedes. Audio no hay. Bueno, miren la cámara. Me matan con la ley. Dicen hablar entre ustedes. Espero que esta vez se le vaya el susto. Miren la cámara. Siempre salgo como pelado en la... Bueno. Miren para acá. Perfecto. Van todos hablando. ¿Le va por ahí? Lleva dos salidos, ¿no?
Mesa franca. La reunión de pilotos se pasó por ahí porque yo pienso que había que hacerla antes. Claro. Para el lado de Adelantamos entre Franco y el... exacto 12 y media. Una o dos lanchas se acerquen al barco y en Puerto Norte Tommy, Tommy. Bueno, le voy a dar, perdón, allá está marcada la calle entre la 23 y la 26. Después Gerardo, que también está de uso. Información de los promedios que hay hasta el momento para la 2,47 nubes. En segundo lugar la 42. Sí, no nosotros. Sexto la 82. Sí, también. Ah, ya vi. La gorra. La gorra. Ah. ¿Listo? Adelante, ¿cuánta gente? Mira. Las lanchas pesadas golpean muy fuerte y se rompen. Ella sí. Por eso Fernando dijo a la chiquita. Y a vos te mando 3 veces a la Sofía. Y medio nomás. No. Yo sabía que se plancha. William no me Aparte.
por la mitad ya. Chao.
acuerdo todo el recorrido, presten especial atención. El recorrido son módulos fáciles de recordar. Creemos que una vez que lo mentalicen les vamos a tratar de ubicar en la zona. Bien. Ustedes saben que el área en que estamos, ya lo hemos visto en otras regatas anteriores, tiene pocos límites, dado que hemos tenido temporales en estos últimos 15 días, que hace que al kilómetro 18.5, que era una de las embarcaciones veleras, si alguno tiene una carta, está ubicado exactamente sobre la letra S, donde dice Los Pozos. Dado que las cartas actualizadas todavía no lo traen, salvo que los avisos a navegantes ustedes los reciban, No, ningún problema. ¿Qué opinás vos? Perfecto. Lo mismo. ¿Cómo andás?
Escuchame una cosa. Royal Fury, 2 Marlboro, 4 Liberty. Los corridos son los normales. Hemos resuelto que... Perfecto. Buen día. Bueno, vine caminando aquí. Les di de comer a todos, están así, tanto parece que es generador. Salvó por un pelo. Y realmente me emociona mucho a mí una largada, ¿no es cierto? Ese momento previo es terrible, ¿no es cierto? Sí, es terrible. Además es muy lindo y me parece muy bien la medida que han tomado de separar las categorías en la largada. O sea, se vive de una manera más intensa. Uno no ve que las otras grandes le pasan por encima, diríamos. Se escapan un poco, claro, con respecto a ustedes. Inclusive acá se buscó equilibrar la velocidad y estuvo bastante bien logrado esto de las embarcaciones más rápidas con la clase
3 2 litros, que son más pequeñas, y de esa forma las llegadas se hicieron casi en conjunto todas las categorías, lo que hace un buen espectáculo. Ahora hay que explicar al público que las diferentes categorías cumplen diferentes circuitos en distancia, o sea, 2 litros hacen menos distancia que 4 litros, 4 litros menos distancia que 6 litros, y clase 2 ya hace 100 millas, que es una distancia muy grande en todas las regatas. Ahí vemos la largada, una lancha amarilla muy linda en punta, iba. Buena largada la de ustedes, Bubi. Realmente se consiguieron ir bastante, y de todas maneras anduvo muy bien la embarcación mientras estuvo en competencia. Sí, esa es la satisfacción nuestra. Con un día planchado como estaba, la lancha navegó muy bien. Pero me interesa la parte del interior. Ustedes son los que nos tienen que dar una mano a toda la gente de offshore para que venga más gente. Gente de Córdoba, gente del norte de Santa Fe, como en Reconquista, que vamos a ir a correr dentro de un mes. Sí, yo creo que es muy importante hacer carreras en el interior, o sea, promoverlo un poco, que la gente del interior conozca lo que es el offshore. Nosotros realmente no lo conocíamos hasta que vinimos a Buenos Aires. Pero la actividad en Rosario náutica es interesante. Sí, sí, sí. Sí, es interesante desde el punto de vista de que hay un parque muy grande de embarcaciones, pero no compitiendo, ¿no es cierto? Claro, acá tienen la largada de ustedes, ahora está por largar 2 litros. Esta es la imagen del helicóptero y vemos cómo se van ordenando esta clase, que es las que más embarcaciones tienen. Naveira, ¿tus funciones cuáles son dentro de la embarcación? Bueno, las funciones mías son manejar el power trim y el power lift. O sea, el power lift es un elevador de motor, que no todas las lanchas de la categoría lo tienen, además de hacer la navegación, ¿no es cierto? ¿Y lo demás es a cargo tuyo, Marietti? Sí, lo demás, acelerador y manejar es a cargo mío, pero siempre peleando con Naveira por el tema de la altura del motor, ¿no? Claro. Que se va un poquitito y que se mueve mucho el bote. Lo que hace Naveira es darle la estabilidad necesaria o el ángulo necesario a la embarcación con el motor para que camine más en estos días así tan planchados, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y el de ayer era un día bastante difícil para eso. Los antecedentes de ustedes, ¿por qué y cómo llegan al offshore? Documentos, muchachos. En el caso tuyo, Marietti. Bueno, yo se nos dio la posibilidad de correr los 1000 kilómetros. Yo represento a Bermuda en Rosario, entonces... Creo que es lo que dijo Bubi, no hubo tiempo para desarrollar y poner a punto esta embarcación. Inclusive tuvo una rotura de motor bastante seria, lo cual habla de que se hizo todo últimamente. Es esa la embarcación, después abandonó. Claro, era Crusellas, que hacía su debut como piloto con esa embarcación. Aquí vemos la primera virada de ustedes, los 2 litros. Día de la carrera. Uno puede probar el día viernes, el día jueves, pero el día sábado hay que ver las condiciones en que se encuentra el río. Justo esa hélice, no, de eso, siempre pasa lo mismo. exactamente. Ayer tuvimos la suerte nosotros de que se nos dio, dimos con la hélice exacta. Tenemos imagen de las categorías mayores. Aquí es cuando vos estás... Qué bronca realmente cuando uno está llegando, le falta poco y que le pase algo así. Ustedes tienen muy buena efectividad, creo que no han tenido prácticamente abandonos durante este sudamericano. No hemos tenido ningún tipo de abandono, por suerte. Aquí vemos el excelente andar de Tomás Maffei junto con Gerardo González, que rápidamente se fueron escapando con Bradbury y Iriarte, los dos, porque además ellos tenían una tranquilidad eso porque dice, solo no estoy. Enseguida tuvimos un helicóptero al lado y un bote neumático, realmente la seguridad funcionó muy bien. Como siempre O'Connor trabajando en eso y buscando, por supuesto, todas las posibilidades como para que no haya inconvenientes. Sí, pero yo quiero destacar nuevamente la apertura del Yacht Club argentino con respecto a la categoría offshore, de hacer esta regata en Puerto Norte, de hacer un podio muy importante, de hacer todas cosas que mueven a que la categoría crezca. Sí, realmente, como vos dijiste ahora y al principio del programa, maravilloso el Yacht Club en la organización, en todo. La verdad que es un ejemplo para todos los que van a seguir organizando este tipo de carreras, ¿no? Ya lo va a comentar él, pero el caso de un brasileño que estuvo presente aquí, una de las cosas que más le llamó la atención es la muy buena organización que tenía la competencia. Y además de eso, por supuesto, todo la lancha se dio vuelta en la virada, viraron muy fuerte, y la lancha dio una vuelta completa y cayó parada nuevamente.
Ahora están caminando, ¿no? Entonces que yo tomé como promedio.
Casi 140.